Imagina que recibieras 400 cruzados del rey de Portugal en el siglo XV y con ese dinero fueras enviado en una misión para infiltrarte en el mundo árabe, disfrazado de mercader, para descubrir de dónde vienen las especias y dónde está el legendario reino de Preste Juan, y además que solo podrías volver a casa después de completar ambas misiones. Fue esta extraña tarea la que recibió el espía Pero da Covilhã en una de las empresas más secretas y audaces de la historia de Portugal, y que impactaría de forma sorprendente en la llegada de los portugueses al Índico. En el video de hoy vamos a sumergirnos en la increíble travesía de Pero da Covilhã, el mayor espía de la era de los descubrimientos. Para entender la misión de Pero da Covilhã, primero necesitamos entender la obsesión explícita del rey Juan II. A finales del siglo XV, él ansiaba saber exactamente de dónde venían las especias, usadas como remedios y vendidas a precios extremadamente altos en Europa. Tenían un origen desconocido, solo se sabía que los intermediarios árabes y venecianos las traían. Y el rey también tenía un segundo deseo, el de encontrar el legendario reino del Preste Juan. El reino del Preste Juan era una leyenda medieval que decía que existía un poderoso rey cristiano aislado en medio de los infieles y que podría ser un gran aliado. La leyenda hablaba de un reino lleno de maravillas. Preste Juan vivía cerca de la fuente de la juventud y en el fondo de sus ríos había cristales. Él era un rey riquísimo, incluso vivía muy cerca del jardín del Edén. Encontrar a Preste Juan era algo muy parecido a encontrar el paraíso en la tierra, especialmente en la lucha contra los infieles, ya que era un rey muy rico y con un ejército muy poderoso. Y fue así como Juan II tuvo una idea genial. En 1487 decidió perseguir los mismos fines por dos caminos diferentes. Por mar, envió a Bartolomé Díaz para bajar por la costa africana e intentar encontrar el punto donde el continente terminaba. Y por tierra, en el mismo año, envía a 2 espías por el Mediterráneo justamente para hacer el camino inverso, el de llegar a la India y al Preste Juan por las rutas de los mercaderes del Medio Oriente, y de ese modo descubrir, ya de inmediato, todo aquello que aquellos que rodearían África no lograrían descubrir. De ese modo, don Juan II realiza una verdadera maniobra de pinza sobre la India. Porque si Bartolomé Díaz era el brazo marítimo, el brazo terrestre sería confiada a un joven astuto llamado Pero da Covilhã. Pero nació alrededor del año 1450 en la ciudad de Covilhã, en Portugal. Aún joven fue a vivir a Castilla, donde sirvió en la poderosa Casa de Medina Sidonia en Sevilla. Y, con el tiempo, regresó a Portugal y entró al servicio de la corte, primero de Alfonso V y después de don Juan II. Pero tenía un conjunto de talentos rarísimos en aquella época. Hablaba árabe y castellano con mucha fluidez, conocía las costumbres de los moros y tenía valor y una frialdad fuera de lo común. Justamente por eso, don Juan II ya lo había usado en algunas misiones en Castilla para identificar fugitivos que conspiraban contra el rey, así como otras misiones en el norte de África que cumplió con éxito. De este modo, el rey le da una misión junto con Alfonso de Paiva. Ambos debían descubrir de dónde venían las especias y también encontrar el reino del Preste Juan. A los dos se les orientó sobre cómo comportarse como comerciantes y a dónde debían ir en busca de sus objetivos, siendo provistos de los mapas marítimos. Y así, el 7 de mayo de 1487, los 2 espías portugueses partieron de Santarém rumbo a Oriente, cruzaron el sur de la península hasta Barcelona y, desde ahí, tomaron un barco hacia Nápoles. De Nápoles partieron hacia la isla de Rodas y de ahí a Alejandría y al Cairo, el gran corazón comercial del mundo islámico. Y en el Cairo se mezclaron con caravanas de comerciantes y se disfrazaron. Bajaron por el Mar Rojo hasta el puerto de Adén, en la entrada de Arabia. Y fue ahí, en la costa de Yemen, donde los 2 espías se separaron. Acordaron reencontrarse más adelante en el Cairo para intercambiar todo lo que descubrieran. Alfonso de Paiva partiría hacia Etiopía en busca del Preste Juan, pero da Covilhã seguiría en busca del origen de las especias, la India. Y embarcándose en los barcos árabes que cruzaban el Océano Índico, Covilhã hizo algo que ningún portugués había hecho antes. Él llegó a la India más de 10 años antes que Vasco da Gama,
no rodeando África, sino por la misma ruta secreta que los navegantes moros usaban desde hacía siglos. Y ahí, él fue descubriendo pieza por pieza el secreto que Portugal había perseguido por generaciones. Él pasó por Cananor, por Calicut y por Goa, y se dio cuenta no solo de la riqueza de las ciudades, sino también de que Calicut era el gran centro de todo el comercio de especias. Era ahí donde se concentraba la pimienta, el jengibre y la canela, antes de seguir hacia las caravanas de Occidente. Y Covilhã observaba todo: los puertos, los precios, los productos, los vientos, el ritmo de los monzones. Escuchó hablar de la isla de donde venía la nuez moscada y de otra de donde venía la canela. Pero él no se detuvo ahí, y fue en el viaje de regreso que hizo su descubrimiento más importante de todos. En vez de regresar directamente a El Cairo, primero bajó por la costa oriental de África, pero antes pasó por Hormuz, en la entrada del Golfo Pérsico, y luego fue bajando por la costa africana, Mombasa, Iloa, Melinde, hasta llegar a Sofala, en el actual Mozambique. Y Sofala era la clave de otro gran tesoro, pues por ahí se exportaba el oro de África. Sin embargo, lo más importante no fue ni siquiera el oro, sino una conclusión geográfica. Al estudiar esa costa se dio cuenta de que, rodeando la punta sur de África, era perfectamente posible llegar del Océano Atlántico a la India. Es decir, que los dos océanos se comunicaban y que una flota proveniente de Portugal sí podía llegar a Calicut por mar. Y ahí yace la coincidencia más impresionante de todas. Mientras Covilhã llegaba a esa conclusión desde el interior del Índico, del otro lado del mundo, Bartolomeu ya doblaba el Cabo de Buena Esperanza y llegaba exactamente a la misma conclusión por el lado del Atlántico. Los dos brazos de la pinza de Don Juan II estaban a punto de tocarse. Solo faltaba juntar las dos mitades del mapa. Y fue para juntar esas mitades que, a principios de 1491, pero da Covilhã regresó a El Cairo, tal como había acordado, para reencontrarse con Afonso de Paiva. Sin embargo, Paiva no estaba allí. Covilhã descubrió que su compañero había muerto víctima de la peste, sin haber logrado contarle a nadie lo que había visto en Etiopía. En compensación, lo esperaban dos personas más, dos judíos portugueses, que fueron enviados por el rey Don Juan II para buscar. Era el rabino Abraham de Beja y el otro José Zapatero de Lamego. Y ambos traían órdenes tajantes del rey. Si la misión ya estaba cumplida, Covilhã podía regresar a Portugal. Sin embargo, si aún no había visto al preste Juan con sus propios ojos, no debía descansar hasta que lo hiciera. Fue entonces cuando Pero habría redactado para Don Juan II un relato minucioso de todo lo que había aprendido sobre la navegación y el comercio en el Índico, los puertos, las rutas, las especias, la conexión entre los océanos. Y entregó esa carta a José Zapatero de Lamego para que él la llevara entonces a Portugal. Y es aquí donde la historia guarda uno de sus mayores misterios. No se sabe con certeza si ese relato llegó intacto a Portugal, o si fue contrabandeado a otros reinos, o si simplemente se perdió en el camino. Pero si hubiera llegado, habría sido uno de los instrumentos más valiosos en la preparación del viaje de Vasco da Gama, que partiría casi 10 años después. Lo que sabemos es que Vasco da Gama, al cruzar el Índico, haría exactamente lo que Covilhã había mapeado. Iría directo a Calicut. Sin embargo, el vínculo entre una cosa y otra, por más probable que parezca, sigue siendo objeto de debate entre los historiadores. Es algo que, dado el secretismo de las operaciones de la época, todavía es objeto de especulación. De cualquier modo, Covilhã ayuda al rabino a mapear Hormuz y después parte hacia el preste Juan. Según la tradición, él habría logrado entrar en la Meca y Medina disfrazado, una hazaña extraordinaria para un europeo cristiano de la época. Y alrededor de 1493 finalmente alcanzó su destino, la corte del Negus de Etiopía, el emperador cristiano al que los europeos llamaban preste Juan. Allí él entrega al emperador Eskender las cartas que Don Juan II había escrito, debidamente traducidas al árabe. Y la misión estaba ahora completamente cumplida. Covilhã había desvelado la India y encontrado al preste Juan, las dos cosas que el rey le había pedido. Solo faltaba regresar a casa. Pero justamente eso era lo único que él no lograría hacer.
y esto se debió a que poco tiempo después el emperador moriría, sumiendo a Etiopía en una crisis de sucesión. Y así, Ápero se le prohibió salir. Al mismo tiempo que se le prohibió salir, también fue agraciado con tierras, cargos junto al trono, riquezas, y terminó casándose y formando una familia, convirtiéndose en un hombre rico y respetado. Incluso llegó a ser consejero de la corte de la reina Heleni, una de las figuras más poderosas de Etiopía. Y fue por su consejo que la reina envió un embajador a Lisboa, pidiendo la ayuda de Portugal contra los enemigos musulmanes de Etiopía en 1514, y sería después, por medio de ese consejo, que los portugueses abrirían el camino diplomático que años después llevaría a Portugal a socorrer a Etiopía en la expedición de Cristóbal de Gama, hijo de Vasco da Gama. O sea, al otro lado del mundo, completamente aislado, pero da Covilhã seguía trazando el futuro del imperio portugués. Y entonces pasaron los años, y los años se convirtieron en décadas. Mientras Covilhã envejecía en Etiopía, el mundo cambiaba por completo. Juan II había muerto, Vasco da Gama había llegado a la India, Cabral había llegado a Brasil, y Portugal ya había establecido todo el imperio en Oriente. Y Covilhã, el hombre que había comenzado todo eso, permanecía olvidado en las montañas de Etiopía, sin que casi nadie en Portugal supiera que él aún seguía vivo. Hasta que en 1520 una embajada portuguesa finalmente llega a Etiopía, encabezada por Don Rodrigo de Lima. Y entre los miembros había un padre llamado Francisco Álvarez. Y fue entonces cuando ocurrió el reencuentro. Los portugueses lo encontraron vivo, anciano con más de 70 años, que había pasado cerca de 30 años entre los etíopes. Y al reencontrarse con los portugueses, le cuenta al padre Francisco Álvarez toda su historia de aventuras. Y es gracias a ese relato que conocemos la saga de Pero da Covilhã hasta hoy. Francisco Álvarez registró todo en una obra llamada La verdadera información de las tierras del preste Juan de las Indias, que sería publicada en Lisboa en 1540 a pedido del rey Don Juan III. Sin ese encuentro, el mayor espía de Portugal habría desaparecido completamente de la historia. Sin embargo, hay un detalle conmovedor en ese reencuentro. Después de 30 años entre los etíopes, con la oportunidad de finalmente regresar a casa frente a sus ojos, pero da Covilhã prefirió no volver a Portugal. En vez de eso, envía a su hijo con la carta al rey. Sin embargo, el joven termina muriendo en el camino. Pero pasó la primera mitad de su vida intentando llegar al reino de Preste Juan y la segunda mitad atrapado en él. Pero da Covilhã moriría en algún punto de las montañas de Etiopía, alrededor del año 1530, y las dos mitades del mapa trazado por Pero y Bartolomé Díaz se encontraron en las velas de Vasco da Gama. Pero si Vasco tiene estatus y su nombre está en los libros y en las obras literarias, alabado como el héroe que fue, pero da Covilhã ni siquiera tiene una tumba conocida. Sin embargo, un hombre tan importante para el naciente imperio hoy en día se encuentra inmortalizado en el edificio. E tu? Todo o país com dos grandes nomes da espionagem e da expansão ultramarina portuguesa. E você? ¿Conocías la historia de Pero da Covilhã? ¿Imaginabas que la ruta a la India ya había sido trazada por él antes? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Entonces deja tu comentario ahora mismo para fortalecer nuestro trabajo y aprovecha para hacerte miembro del canal ahora mismo. Así podrás profundizar y conocer cada vez más la apasionante historia ibérica.